Luchará, ¿qué eres? ¡Una! El Señor lo bendiga. Ahora sí. ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¡Amén! Gloria al Señor. ¡Amén! Les tengo enseñadísimos. Sí. Vuelve al que tienes al lado y tú a la que tienes al lado y di, eres especial. Igual. Eres especial, Josué. Te valoro. Eres especial. Dile, te valoro. Alex, eres especial. Gloria al Señor. Amén. Amén. La virtud de un hombre o una mujer de Dios es que considere y valore. Amén. Porque lo mismo que quieres que te hagan a ti, haz tú también con él. Amén. Amén. La verdad es que estoy aquí luchando con dos palabras. Palabra que de luchar. La costa, la otra, esta. ¿Te ha pasado a ti, verdad? Sí. Vale, amén. Entonces ya no soy el único. Amén. Me está golpeando el Señor a otra palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Qué bien, qué bien. El buen espíritu en esta mañana, ¿verdad? Amén. El espíritu bueno y santo. Vamos a escribir, mejor a escribir. Vamos a leer esta bendita palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Vamos a ver. En el versículo 23. Capítulo 16, versículo 23. Y dice así la palabra santa del Señor. Después de haber azotado mucho, les echaron a la cárcel, mandándoles al carcelero que los guardase con seguridad. Qué peligro tenían Pablo y Silas, hijo. El cual recibió este mandamiento, les metió en el calabozo de más adentro y lo aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y dice la Biblia, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas, di conmigo, todas, vuelvo a repetir, todas, las puertas y las cadenas de todos se soltaron, di, soltaron. Amén. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo le dijo a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Qué cosas, ¿verdad? Él entonces, pidiendo luz, escúchenme, pidiendo luz, se presentó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Amén. Amén. Para entender esta escritura hay que ir un poquito más atrás. Cuando Pablo y Silas empiezan a predicar en Filipos, apreciados hermanos, saben ustedes que había una mujer con un espíritu de adivinación. Y Pablo ya molesto, porque lo único que quería hacer el diablo, ya que no te puede tirar, pues te anima, te empuja, te da tono. Pero no podían con él, porque dice la escritura que aquella mujer les decía, he ahí unos siervos del Dios Altísimo. A ellos escuchar, como que a Pablo le iban a parecer esas tonterías. Y Pablo molesto la mandó en el nombre de Jesucristo que saliera ese espíritu. Amén. Escúcheme bien, esa mujer tenía un espíritu de adivinación que era una esclava, hablando en plata, para que me entiendan ustedes. Y tenía unos dueños que les daba dinero, ¿me entienden? Les daba dinero. ¿Qué ocurre? Que se acabó el jarrito de la miel, señores. Ya no había dinero, aquella mujer estaba en su sano juicio, ahí el demonio se había marchado, ahí esa mujer estaba tranquila, los hombres, ¿qué ha pasado aquí? Y viendo que su fuente de dinero ya no estaba,
juzgados injustamente, los cuales fueron golpeados, maltratados. Y no simplemente eso, fueron llevados a la cárcel, a la celda de más adentro, a la celda de más seguridad, para que no se marcharan, para que no se salieran y estuvieran cada vez más peor. Pero dice la Escritura que a medianoche, escucha, a medianoche, empezaron Pablo y Silas, se pusieron de acuerdo los dos para cantar salmos e himnos a Dios. En otras palabras, vamos a hacer lo que tenemos acostumbrado, vamos a hacer en lo que queremos, vamos a hacer en lo que pensamos, vamos a hacer en lo que vivimos. Recibe esta palabra. Aunque tu estado no es el que tú quieres, pero tú eres quien tienes que vivir lo que tú crees. Amén. Gloria a Dios. Oye, cosa más rara, ¿no? Mi estado no es lo que yo quiero, pero sí tengo que hacer lo que yo debo. ¿Qué es? Ser un hombre y una mujer de Dios y en aquel momento empezar a hacer lo que yo sé. Alabar, cantar, exaltar y hacer lo que hay en mi corazón en gratitud a ti, Señor. Recuerda, la tierra es temporal, pero el cielo es eterno. Amén. Tu situación es temporal, pero tu condición es eterna. Gloria a Dios. Y ahí estaban Pablo y Silas cantando salmos e himnos. Yo no sé cómo estarían, magullados, ensangrentados, en el suelo, agarrados con un cepo, porque el cepo era un palo que iba de aquí a aquí, acá con cadera, no podían menearse, hermano. Basta ser que estaban bien doloridos, encima no podían hacer nada, pero no les impidió que la circunstancia empezaran a cantar y a alabar a Dios. Amén. Y dice la Biblia que los presos les oían. En el lugar, escúchenme, del insulto, de la maldición, del juramento, de la venganza, del pensamiento malo, el pensamiento asesino, el pensamiento de venganza, se quedaron mudos y empezaron a escuchar un lenguaje que desconocían. Tú eres santo, Jesús. Pero bueno, si están en la misma condición que nosotros, si están pasando y están en la celda de seguridad, ¿cómo es posible que en vez de maldecir al carcelero y a los que le han golpeado, que pueden decir, mal esto tengan? Esto ya verás cuando salga. Tú me la haces, tú me la pagas. Porque mire, yo he estado en una cárcel y sé lo que estoy hablando. Amén. Ahí hay un espíritu de venganza. Un espíritu que les hace vivir de venganza, de odio, de malestar. Ahí no es el espíritu feliz de saltar como un cervatillo. Ahí es un espíritu de venganza y a ver cuando yo me salga, ¿cómo puedo hacer para verte, para vengarme de ti? En medio de ese entorno, apreciados hermanos, hay un lenguaje que no entiende. Hay un lenguaje que se quedan asustados. Los presos se callan. Aquel que maldecía se ha quedado mudo. Aquel que estaba contando los segundos para salir ya no habla. Aquel que está, aleluya, llorando por la rabia, por la impotencia, que puede ser que sea inocente y esté pagando algo que no ha hecho, porque no hay dolor más fuerte que el del inocente. Están escuchando un lenguaje que desconocen, un lenguaje que no entienden. Tu lenguaje en tu casa, en tu vivir diario, la gente no lo entiende, pero sí que lo escuchan. ¿Saben por qué? Porque usted y yo y tú tenemos un mensaje de esperanza. Amén. Gloria a Dios. Un mensaje de restauración. Amén. Un mensaje de alegría, de gozo, de paz, de pasión. Un lenguaje que desconocen. Como en medio de la ruina tú tienes esperanzas y vives con tranquilidad. No me lo explico. En medio de aquella cárcel inhóspita, oscura, perdónenme, sucia, húmeda, sin calor alguno, simplemente tierra y piedra,
y llena, perdónenme, de basura. Hay un lenguaje que desconoce. No lo entienden. ¿Qué salmos y canciones cantarían Pablo y Silas para que los presos se callaran? Porque allí no había presos de una condena de un día, había gente condenada. Y empezaban a cantar. Y dice la Escritura que vino de parte de Dios un terremoto, el cual sacudió los cimientos de la cárcel. Aquel terremoto, apreciados hermanos, era algo distinto, porque ese terremoto no iba a hacer daño, sino iba a liberar. El terremoto que viene de parte de Dios libera, Gloria. no hace daño. Amén. Por eso es que las pruebas no las entendemos. Sí, te ha golpeado, te ha boleado, pero no te ha hecho daño, te ha librado. ¿De qué? De una cadena. De una situación que tú no esperabas, te ha librado. Y dice la Biblia que las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Dios mío de mi vida. Aquel carcelero, mucha gente no saben ustedes lo que es ser carceleros en los tiempos romanos, ¿no? Pues mira, pagaban con su propia vida el carcelero, y no simplemente el carcelero, sino toda su familia. Por eso es que el carcelero vio que ¡ay! ¡Se han abierto! ¡Se han marchado todos! Cogió un puñal y quiso matarse. ¿Por qué? Porque me daba igual. Si me van a matar a mí, no simplemente a mí, sino a toda mi familia. Porque todo lo que hay aquí está bajo mi autoridad, bajo mi gobierno. ¿Y qué le dice Pablo? No te hagas ningún mal, porque estamos todos. Aquí. ¿Dónde están todos? Aquella celda se convirtió en un lugar de reunión. Amén. Los presos salieron cada uno de sus celdas y fueron todos a la celda de Pablo y Silas. Podía haber dicho, no te hagas ningún mal, tranquilízate. No. No te hagas ningún mal, porque todos, el preso de la 5-4, el preso del otro lado, el preso de abajo, el preso el asesino, el preso el homicida, el preso el que ha hecho esto, el robado, ha hecho lo otro, estamos todos aquí. Gloria a Dios. ¡Ay! La primera iglesia de Filipos se hizo en una celda. La primera reunión de liberación se hizo en una celda. El primer mensaje de esperanza se hizo en una celda. Gloria a Dios. No te hagas ningún mal, porque estamos todos aquí. Y aquí estamos en la iglesia, hermanos. Cada uno de una forma, cada uno de un lugar, cada uno de un pensamiento, pero estamos todos aquí, porque este lugar es un lugar santo, donde está Dios administrando y donde su gloria se manifiesta para beneficio de su iglesia. Que no vengas a ningún lado, carcelero, que ni te hagas ningún mal, que estamos todos aquí, desde el más ruin al menos ruin, hay un mensaje de esperanza. Amén. En medio de una situación mala. Pablo, Silas, habéis creado con vuestras formas y vuestra alabanza que la gente te oiga y que se convierta. Qué necesario es que estés en lugar y digas, Dios te ama. ¿Qué fue de qué tontería? Dios te quiere, Dios te bendiga, bendiciones. ¡Qué mensaje! ¿Usted sabe lo que es dar luz en medio de una tiniebla? Dar un mensaje de esperanza donde no la hay. Dar un asiento de descanso donde no existe. Aquel lugar, aquella pequeña celda se convirtió en un lugar de esperanza. Un lugar donde el Señor se manifestó, donde su gloria fue ahí. Y ahí, apreciados hermanos, no se marchó ningún preso. Aquel que estaba intentando cómo salir de la cárcel, cómo escaparse ahora, es el hombre más libre. Y no se quiere marchar.
No se quiere marchar. No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. Pero ¿estás seguro? Sí, aquel malo, aquel asesino, sí, está aquí llorando. Y aquel celoso, malo y tieso y el otro, sí, está aquí, quebrantado y pidiendo ayuda y perdón. Yo no sé qué mensaje tenía Pablo y Silas, pero era un mensaje diciendo: Cristo es mi Redentor, en ti, Cristo, hay esperanza, en Cristo hay perdón para ti, hay sangre que se derrama. Si ha habido esperanza para mí, sigue habiendo para ti, en medio de un mundo lleno de presos por la droga, perdónenme, el alcohol, el vicio, los juegos, yesos, atados con cadenas. Hay un mensaje de esperanza. La iglesia de Luchana, un altar encendido, proclama: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¡A su nombre! Tal vez no estés como Pablo y Silas, pero estás con muchos problemas, con dificultades, alguno con un achaquecico, con una enfermedad, pero sigues adorando a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Y la gente no puede entender que en medio de tu situación y tu condición empieces a adorar a Dios. Qué bonito es este salmo cuando dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Escucha que había un río, un mar, un estanque que se llamaba Mara, amargo. Ahí pasó el pueblo de Israel, fueron a beber y dijeron: es imbebible. ¡Es amargo! ¡No hay quien lo beba! Pero por ahí había un cacho tronco. Yo no sé cómo sería, grande, pequeño, grueso, delgado. No lo dice, había un tronco. Pero qué gloria tenía ese tronco, que lo tiraron al agua e endulzó todo el agua. Yo no sé cómo serás tú. No sé si serás grande, pequeño, una mujer con poca oración, un hombre con poca entrega, pero con fe, y endulzas el mar amargo de muchas personas. Marcando la diferencia. ¿Sí o no? Marcando la diferencia. Se titula este mensaje: marcando la diferencia. En medio de adversidades, en medio de entregas, marcando la diferencia. En medio de una enfermedad, marcando la diferencia. Y dice mi Biblia: y Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que iba a morir, y vino el rey y le dio una solución, marcando la diferencia en medio de mi circunstancia. Porque no me mueve lo que veo, me mueve lo que creo. Amén. Mi situación no es buena, pero lo que creo me hace volar. Santo es Marcando Dios. la diferencia. Amén. Ay, Padre, en una situación mala, Pablo y Silas, marcando una diferencia, proclamando el Evangelio en medio de una estabilidad de ruina, dando esperanzas a muchos. Si hay alguien del ejército de Israel, es que no hay nadie que quiera combatir conmigo. Yo les entregaremos a él. Ahí estaba Goliat, hermanos. 2 metros 90 centímetros. Tenía una espada muy grande, una lanza muy grande, todo. Todo el ejército amedrentado, con miedo. El otro era un fenómeno. A ver quién viene, quién va a venir. Pues eran así, y tú eras así. Das una esperanza, pero con ratonería. Una esperanza mala. Ahí están los jefes, ahí están los generales de Saúl, en el campo de Ela, todos ahí, y no hacían nada, se salía. Pero ¿dónde están los escuadrones de Jehová? ¿Dónde está vuestro Dios?
muchacho con 17 años, rubio, como una panocha. Le dijo su padre, toma niño estos panes y estos quesos y este grano así tostado se lo das a tus hermanitos, que están en la verga. Vale, padre. Iba el niño, mándame con un cacho cesta como las gitanicas antiguas, con un cachico cesta. Y fue allí y ve por el percal. Y ve que sale ¿y dónde está alguien desafiando? La Biblia no dice lo que decía, pero les debía de estar poniendo fatal, avergonzándoles, haciéndoles entender que no eran nada. Se queda David mirando y dice, pero ¿quién es ese? ¿Quién es ese incircunciso? En otras palabras, ¿quién es aquel que no cree? ¿Quién es aquel que no tiene a Dios? ¿Quién es ese incircunciso? Aquel... Pero ¿quién es? Para desafiar a los ejércitos de Jehová. ¿Pero quién es este? Que solamente tiene talla. Calla, niño, guapo, ven, bonito, ven, siéntate ahí, que no te pega el aire. Siéntate. Acá has venido, hijo, dice su hermano. ¿Qué vienes? ¿A hacernos mal? Más bien por envidia, pero ¿qué has venido? En resumidas cuentas, que esto ha llegado a oídos de Saúl. Viene el niño. ¿Qué quieres, hijo? Que yo voy a combatir contra él. Se le queda mirando a Saúl y dice, pero si eres un muchachico. Eres un muchacho. Y dice la Biblia que le dice esta palabra. Mira, mi Señor, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Y yo las cuido. Y cuando viene el león o viene el oso y quiere coger las ovejas, yo se las quito. Y me revuelvo contra ellos y a veces hasta les mato. Ahora se ve y se dice, y si Dios me ha librado de la mano del oso y de la mano del león, no me va a librar de las manos de este hombre. Y se queda mirando a Saúl. Dice, ¿alma? ¡Ay! ¡Vete! Escucha, ponerle mi armadura. Ole, siempre queremos nuestros méritos, ¿te das cuenta? Ponerle mi armadura. Para que si va a la batalla, que sepa que va con la armadura de Saúl. ¿Y se da cuenta? Pero dice la Biblia que fue el hombre aquel. Se quitó el arma. Que no, que yo soy pastor de ovejas. Que yo esto no necesito. Que yo vengo a Dios tal como soy. Amén. No te disfraces de nadie. Sé tú cómo eres. ¿Verdad? Amén. Si vas a un problema, sé cómo eres. Has entendido, está bien los consejos, pero tu oración es mejor. Amén. 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 Y dice la Biblia que cuando fue donde él, le dijo esta palabra: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Anteriormente le dijo a aquel hombre: ¿pero qué me traes aquí? Un perro. Desvalorizándole. Pero bendita las personas que marcan la diferencia. Y dice la Biblia que con un cacho o piedra le bastó para derribar a un gigante. Mirad lo que os digo, lo poco en las manos de Dios es mucho. Gente que marca la diferencia con su fe. Así como lo oyes, marcamos la diferencia con nuestra poca fe, pero la marcamos. Hay gente que tienen un talento y como les da miedo lo entierran. ¿Sabes tú eso? Les da miedo. Pero fíjate que le dice: Señor, yo sé que tú eres grande y tú recoges donde nadie sembró. Entonces, ¿por qué lo entierras? Marcando la diferencia en medio de una circunstancia grande. Marcando la diferencia en medio de un problema. Marcando la diferencia en medio de una situación que tú no quieres. Marcando la diferencia en medio de un enredo que te han metido. Marcando la diferencia en medio de una enfermedad. Marcando la diferencia en medio de un mundo hostil. Marcando la diferencia. ¿Por qué dice la Biblia que somos luz? Porque la luz resplandece entre toda la tiniebla. Amén. Y ya puede haber la oscuridad que sea, enciendes una pequeña cerilla y se ilumina y se divisa, marcando la diferencia.
Iglesia de Luchana, tenemos que marcar la diferencia Amén. en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Se ha constituido algo que a mí no, es que yo no entiendo. Yo voy al culto 3 veces por semana, depende cómo me encuentre. Ah, vale. Yo voy al culto y mañana no. ¿Por qué? Ya lo he decidido. Y estas mujeres viudecas, como yo conocía en Valladolid, gitanicas viejas, lloviendo. ¿Cuántas veces hemos parado a mujer, a la tía Juana, a mi tía Quinina y a tanta gente, viejicas, iban al cultico? Parabas con tía, móntese, que no hijico, venga, móntese. Y tú con 30 carros de salud te quedas en casa. Hay que ser en todo momento y marcar la diferencia en todo lugar. Amén. Que no puedes venir porque ha pasado algo, lo veo razonable, pero que tú no quieras venir a la presencia del Señor, a reunirte con tus hermanos, a recibir una palabra de Dios, no me estás marcando la diferencia. Hoy en día, apreciados hermanos, se está haciendo en muchas iglesias el estanque de Bethesda. Solamente se viene cuando hay una buena visita, se están meneando las aguas. Muchas veces se está haciendo las iglesias como la alimentación de las 5.000. Solamente vienen porque hay panes y hay peces. ¡Viva Dios! ¿Qué estás marcando tú la diferencia? Pablo y Silas marcaban la diferencia en medio de golpes, en medio de dolores, en medio de una cárcel, y los presos les oían. Hay que marcar la diferencia, hermanas. ¿Me estáis entendiendo? Marcar la diferencia en medio de una... Vamos a ver, que tú no puedes venir porque es justificado. Es personal, ¿eh? Pero chacho, que esta iglesia camina por ti. Amén. Esta iglesia está aquí por ti. Esto camina y tienes calefacción y te tomas una botella de agua, escuchas la palabra por ti. Porque aquí, entre todas las cosas, se está creando un ambiente de adoración. Y que pierdas un culto por cualquier cosa, es que me desesperáis. Dile al que tienes al lado, te quiero ver en el culto. Aunque no haya. Porque quiero que veas que marco la diferencia. Y yo no vengo al culto por los panes y los peces, ni tampoco vengo al culto porque se remuevan las aguas y en vez en cuando venga un ángel, un predicador, uno que canta, otro que hace una danza, otro que hace un mensaje, otro que hace una poesía. ¡Ay, qué bonito, todo lleno! Viene la gente que ni me lo espera. A mí me suena ver a la niña danzar. Ah, bien. En tu vida lo has visto. Ah, bien. ¿Y este quién era? No es la vecina del cuarto, que ha venido porque rozaba a la niña. Ah, muy bien. Bendeciría a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Iglesia de Luchana, cariño mío, marca la diferencia. No vengas al culto por obligación, no, tampoco lo quiero yo. ¿Vale? Ni Dios tampoco lo quiere. Ven al culto en gratitud, dice la Biblia, entrar por sus puertas con acción de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Hay que marcar la diferencia, hermanos. Amén. En todos los ámbitos. Sé que lo que iba a decir a muchos le va a chocar. Hasta en la ofrenda hay que marcar la diferencia. Porque esto es un beneficio común para la iglesia. Para que no la falte de nada. Para que vaya preciosa. Que no carezca. Que la iglesia florezca. Que la iglesia tenga de todo. Lo mejor posible. Para Dios lo mejor. Marca la diferencia en tu iglesia.
que no te tengamos que decir. Que el hermano fulano haga una oración, que no, que pegue su bote como un muelle. Hermano, te alaba mi alma, Señor, y mi corazón. Que me hace mucho bien vete a orar. Hermana, que me hace mucho bien vete a orar. Que últimamente los pastores somos, ¿cómo se llama esto? Que directores. El hermano fulano diga aleluya. La hermana fulana, esto, lo otro. Chacho, calla espontaneidad. ¿Cómo se dice? Espontaneidad. ¡A espontaneidad! Que marque la diferencia, que tú no sabes. Mira, que sientes de Dios y tú una hermanidad de un abrazo. ¡Dáselo! ¡Marca la diferencia! Que hay algún hermano que no viene al culto, ¡llámale! Que marque la diferencia. Que él no lo hace, hazlo tú. Pablo y Silas, apreciados hermanos, en medio de una circunstancia mala, marcaban la diferencia. Que es que la marcaban. Tal fue cuando lo marcaron que en la misma celda se metieron todos los presos. Y dice más adelante aquel carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Almica. ¿Y de qué sabe este qué debo de hacer que lo pueda ser salvo? Es que da el culto este carcelero. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué dice el carcelero? ¿Qué mensaje no había en esa celda de esperanza? Que hasta el carcelero dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El medio de este mundo es una cárcel, hermano. Este mundo es una cárcel. Mucha gente está preso de delitos y pecados. Mucha gente está preso de vicios, de cadenas, de depresiones y de muchísimas cosas. Pero tú tienes un mensaje esperanzador para todos. Usted marca la diferencia en medio de las personas, en medio del pueblo. ¡Luchana! Que no se diga que es un altar encendido, que sea un altar encendido. Cuando entré aquí la primera vez dije, el fuego tiene tres. Dime. Funciones. Primera, ilumina. Segunda, da calor. Y tercera, hace que no entre ninguna alimaña, ningún bicho, porque huyen con el fuego. Amén. Quiero que esta iglesia sea lo que se dice, un altar encendido. Amén. Aleluya. Que los cultos sean una bendición. Amén. Que no perdamos el culto por nada, a no ser por una causa que es justa. ¿Por qué dices eso? Porque soy el pastor. Y se acabó. Y el que quiera algo ahí tiene un libro de reclamaciones. Decía un hombre que está en la presencia del Señor, a mí riñéndome, decía, chacho, que quiero que seas más y no seas menos. ¿Qué te parece? Palabra gitana. Quiero que seas más y que no seas menos. Dios quiere que tengas más y no menos. Amén. Dios quiere que seas gente excelente. Mirad, hermanos, lo tengo que decir, ¿vale? Nuestra hermana muere, Dios me la bendiga. Ay, Padre, si cada vez que la veo venir, que viene como de... ¿Cuántos kilómetros hay, hermano, por favor? ¿Cuántos kilómetros hay? 20 y 20. Que el Señor te bendiga. Y yo que vivo a 300 metros me quedo en casa. ¡Ah! ¿Qué bien me hacéis que vengáis de 40 lugares y venís aquí? Pero tú sabes lo que me estás diciendo. Me estás diciendo, creo en Dios. Amén. Dios existe. Sí. Dios está conmigo. Dios es mi amparo. Dios es mi fortaleza. Estás marcando la diferencia. Amén. Me hacéis bien que vengáis aquí. Porque me dais a entender que Luchana marca la diferencia. Amén. Y yo lo creo. Da un fuerte aplauso al Señor en esta tarde.